el maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido hermano Hugo López con el tema Nombre equivocado, basado en Éxodo 2:10. Adelante, Hugo, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, no tenemos mucho tiempo, así que vamos con el tema de la meditación que había pensado compartir con ustedes hoy. Y le puse este nombre, valga la redundancia, ¿cuál es el nombre equivocado? Si tenemos un nombre equivocado, o cuál es tu nombre, ¿no? No sé cuántos saben el significado de su nombre, pero bueno, yo preparando este tema y hace un rato lo busqué, la verdad que nunca había buscado qué significaba mi nombre, pero antes los nombres tenían un significado pensado, no era solamente ponerse un nombre porque le gustaba a los padres, como es hoy, ¿no? El nombre se refería a un objetivo, a un propósito o a algún evento que caracterizaba ese nacimiento o esa vida, ¿sí? Entonces, cada vez que a alguien se le decía su nombre, se le estaba diciendo cuál era su objetivo, cuál era su propósito y cuál era o ese evento que lo caracterizaba en su vida, ¿sí? Hoy a nosotros nos dicen por nombre, nos llaman por nombre y quizás no nos signifique más nada que saber que nos están hablando a nosotros. Pero originalmente, desde el principio y desde la creación, vemos que Dios pensó en eso como algo un poco más profundo que solamente algo con el cual identificarnos, ¿no? Porque el nombre tiene que ver con propósito, tiene que ver con un objetivo, tiene que ver con algo que caracteriza su vida. Y ahora vamos a ver por qué es así. No sé si alguna vez habían pensado en esto, pero tiene un porqué y tiene una justificación en el original y ahora vamos a ver. Ahora, después cada uno quizás pueda buscar qué significa su nombre y ver si tiene que ver o relación con el propósito, el objetivo, lo que uno desarrolla. Por ahí se pueden sorprender de que sí están cumpliendo ese objetivo, aunque, como decía recién, ¿no? Solamente hoy se ponen más que nada por gusto. Muy pocos son los que ponen el nombre pensando en lo que significa, ¿sí? Pero bueno, vemos que en el original, y vamos a basarnos en lo que Dios tenía planeado con respecto a esto, y acá vamos a ver algo muy interesante. Ahora, esto está justificado también, y seguramente lo sabemos y lo recordamos, que cuando algún personaje bíblico cambió su vida, cambió su propósito, cambió su objetivo, Dios mismo le cambió el nombre. Así que vemos cuán importante es para Dios que se cumpla el objetivo del nombre en la vida de la persona. Por ejemplo, recordamos a Saulo, le cambió el nombre a Pablo, ¿sí? Saulo significaba pedido por el Señor, ¿sí? O sea, vemos que ya tenía un llamado previo, pero después se le cambió a Pablo, ¿no? Que quiere decir pequeño, quiere decir humilde. Vemos cuál fue su propósito posterior. Antes era un hombre con otro estatus, con otra posición en la vida, y después Dios lo convirtió en humilde, ¿no? En esa persona que él necesitaba para su obra. También a Jacob sabemos que significaba engañador, y cuando hizo un cambio en su vida, le cambió el nombre a Israel, que significa que significa el que lucha con Dios, ¿no? El que vence, o Dios vence. Entonces vemos a Simón, que después le puso Pedro. Bueno, vemos un montón de personajes, recordamos un montón de personajes que se le cambió el nombre porque su vida cambió, su propósito cambió, su objetivo cambió. Entonces vemos lo importante que es esto. Ahora, vamos a ver, y encontré en la Biblia un texto que referido a esto que estamos mencionando, a un nombre, y yo digo, ¿qué pasó acá? Porque si vamos a lo que es, basándonos en este principio que estamos hablando, que Dios mismo instituyó, podemos ver que tiene un nombre equivocado, y no se le cambió el nombre. Vamos a ir a Éxodo capítulo 2, versículo 10, que es el texto que puse como base de esta meditación, y en Éxodo 2:10 está hablando de Moisés. Y dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y acá vemos que da el nombre que se le da a este niño y también da más o menos su significado, ¿no? Porque del agua lo saqué. Moisés, nosotros le decimos Moisés, pero bueno, originalmente se pronuncia Moshe, ¿no? Moshe, porque del agua lo saqué. Es el significado. Ahora, cuando nosotros vamos realmente al significado original, ¿sí? Acá lo acabamos de ver. Moshe quiere decir
lo saqué del agua. Ahora, vemos que si vamos a esta relación que estábamos hablando recién, el objetivo no se cumplía en Moisés, porque Moisés lo saqué del agua y en realidad él no había sacado del agua, él había sido sacado del agua. O sea, el nombre no se estaba refiriendo literalmente a la vida de Moisés, porque era lo saqué, sería Hu Moshe, ¿no? Lo saqué del agua. Ahora, ¿cómo debería haberse llamado en realidad Moisés refiriéndose a este propósito o a esto que caracterizaba su vida? En realidad, el nombre que debería haber tenido era Mashui. Mashui es el que fue sacado del agua. Entonces, cuando yo encontré esto, digo, bueno, entonces acá vemos que aparentemente puede haber un error o hay algo que no se cumple en este principio que siempre yo creía que tenía que ver con el propósito de los nombres. Pero sabemos que Dios no se equivoca, sabemos que la Biblia no se contradice, sabemos que es su palabra y que algo siempre nos está queriendo enseñar cuando encontramos alguna cosa. Un texto no puede contradecir a toda la Biblia, ¿no? Así que investigamos un poquito más. Y en realidad encontramos de que realmente es así. Moshe quiere decir lo saqué del agua. Y no era el objetivo, el propósito de Moshe. Ahora, se tendría que haber llamado Mashui, que era fui sacado, el que fue sacado. Ahora encontramos de que en realidad ese nombre, ese propósito, no se estaba refiriendo a su vida actual, sino se estaba refiriendo a un propósito futuro. Porque vemos más adelante cuando él realmente empieza a cumplir su propósito en la vida. No era en la casa del faraón, no era como líder político de esa nación, no era como ese hijo no adoptado, sino que su propósito era liberar al pueblo de Dios. Y ese propósito, cuando empezó a cumplirse, cuando él se dio cuenta y empezó a cumplirlo, empezó a hacer referencia y a darle motivo a su nombre. Lo saqué del agua. Por eso vemos de que hay tantos milagros presenciados y de alguna manera protagonizados por Moshe de parte de Dios que tienen que ver con el agua. Sacó al pueblo del agua, hizo cruzarlo por a través del Mar Rojo, ¿no? Para llevarlos a esa tierra prometida. Ahí es donde él empezó a cumplir ese propósito por el cual Dios le puso ese nombre, Moshe. Lo saqué del agua, empezó a cumplir ese verdadero propósito. Ahora, nosotros sabemos, primero tenemos que saber qué significa nuestro nombre. Ahora nos podemos sorprender, como decíamos, hoy no nos basemos tanto en esto porque seguramente no pusieron nuestro nombre en relación a un propósito como en el principio, como hace tantos años atrás que estamos hablando. Pero pensándolo en forma simbólica, en forma espiritual, ¿estamos cumpliendo el propósito de nuestro nombre? Porque Dios no cambia. Entonces, si originalmente fue así, hasta el día de hoy, hasta la eternidad, va a ser así. Entonces, yo me preguntaba cuando preparaba estas meditaciones, ¿será que estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me puso el nombre? ¿Estaré cumpliendo el objetivo que Dios puso en mi vida y el nombre que Dios quiere darme en mi vida? Ahora, me puede decir, bueno, pero si yo no sé cuál es mi nombre o cuál es el significado de mi nombre, o me pusieron este nombre simplemente porque le gustó, pero no tiene ninguna implicancia en un propósito real o un propósito espiritual, y dice, bueno, ¿y acá cómo hago? ¿No? Bueno, tenemos una solución para esto. Y eso es yendo realmente a la raíz de lo que significa nombre. Porque nombre en hebreo se escribe Sham, o significa Sham, ¿no? Es nombre. O Sham es en plural, ¿sí? O Sham en masculino o Shem en femenino, ¿no? Entonces, nombre es Sham. Shem es el origen, o la raíz, la base de otra palabra, que está sacada de ahí, porque significa algo similar. ¿Saben cuál es esa palabra? La palabra cielo. La palabra cielo en hebreo es Shamaim. Viene de la base Sham, que quiere decir nombre. Ahora, ¿qué tiene que ver? Y podemos decir, bueno, hasta hoy no me di cuenta qué tenía que ver. ¿Qué tiene que ver el nombre de cielo, que es Shamaim, con la base de donde sale ese nombre, que es Sham, que viene de nombre? Porque nombre en hebreo significa propósito. Y está justificado con todo esto que hablamos recién, con esto de cuál era su objetivo en la vida. Y esto era puesto por Dios mismo. Entonces, cuando vemos de que nombre significa propósito y que cielo tiene esa misma base,
puedo encontrar una estricta relación de que cielo o el cielo es mi objetivo, es mi propósito. Por eso nosotros siempre tenemos que estar enfocados en nuestro propósito, en nuestro objetivo. Y quizás nuestro nombre literal no está diciendo o significándonos nada con respecto al propósito que yo tengo que cumplir en mi vida. Pero ya la etimología de la palabra nombre me está diciendo de que nombre significa propósito. Propósito porque significa allá. Literalmente quiere decir allá. Cuando uno menciona y señala un lugar y dice allá, es porque está señalando un objetivo puntual. Un lugar donde quiere llegar. Un lugar donde tiene que cumplir o tiene que ir a hacer algo específico. Cielo, Shamaim, Sham, es allá. Es allá donde nosotros estamos ansiando llegar. Es allá donde nosotros tenemos que mirar para poder cumplir ese propósito, ese objetivo. Cuando uno mira para el costado, y esto lo vemos en un montón de historias, en un montón de ejemplos, es donde pierde el propósito, pierde el foco, pierde el objetivo, pierde la dirección, porque dejamos de mirar allá, a nuestro verdadero objetivo y propósito. Si no, nuestro nombre quizá no nos significa nada. Nuestra palabra nombre está significando nuestro propósito. Ahora, vemos de que ese debería ser nuestro único objetivo, el cielo. ¿Estamos cumpliendo verdaderamente nuestro propósito? ¿El significado del nombre? ¿A dónde queremos llegar? Porque hay un montón de cosas que están pasando y a medida que van pasando los eventos finales, vemos de que hay un montón de cosas que cumplen las profecías. Y tenemos que estar atentos a las cosas que se están cumpliendo. Tenemos que estar atentos a esos eventos que están surgiendo y que nos están dando la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, el enemigo es muy astuto. Y lo mismo que nos puede salvar, él puede utilizarlo para que nos perdamos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede pasar esto? A veces nos distraemos tanto en esos eventos, tanto en lo que está pasando, que no digo que no haya que prestar atención, no haya que saberlo, sí los tenemos que saber. Y Dios nos da la luz para que estemos advertidos. Pero estamos tan a veces preocupados y ocupados en comentar lo que está pasando, que nos terminamos olvidando de que esto está pasando para que yo cumpla mi objetivo y es llegar al cielo. ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer para que yo pueda llegar al cielo, a cumplir mi objetivo dado por Dios y que otras personas también puedan llegar al cielo? Porque ese fue otro camino dentro del propósito que era llegar allá. Mateo 28, ¿no? Ir y predicar este evangelio a toda nación, tribu y lengua, enseñándoles que prediquen todas las cosas que yo he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo vamos a hacer solo porque dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro verdadero propósito, ese es nuestro verdadero objetivo y ese es nuestro verdadero nombre. Aunque nos llamemos Juan, Pedro, Marta, Sofía, como nos llamamos. Nuestro verdadero propósito y nuestro verdadero nombre como cristiano es otro. Y es cumplir ese objetivo. Es Shamaim, ir allá, llegar allá. No nos desviemos con las cosas que están pasando. Estemos atentos, veamos cómo se cumple la profecía, veamos cómo se cumple la palabra de Dios, pero nosotros tenemos parte, no somos espectadores de programas de televisión, de noticieros y de lo que está pasando simplemente como espectadores externos. Nosotros somos parte de esa profecía y es cumplir ese objetivo para darle propósito a nuestro nombre. Ahora, quiero leer solamente un par de versículos para dejarnos esta esperanza, este objetivo que Dios nos deja, cómo lo podemos hacer. Una es Salmo 138, versículo 8. ¿Sí? Y David mismo menciona esto y nos hace recordar, y sería lindo de que este versículo lo recordemos todos los días cuando nos levantemos, para que recordemos cuál es nuestro propósito. Salmos 138, versículo 8, dice lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este es un versículo lleno y cargado de un montón de cosas. Porque primero él no está preguntando, no está diciéndolo quizás, tal vez no. Es como si fuera una orden afirmativa, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso debería ser nuestro anhelo.
Y para que eso suceda, nosotros tenemos que estar dispuestos y puestos en las manos de Dios para cumplir ese objetivo. No como espectadores externos de los noticieros, de las novelas o de los eventos, sino como participantes de esta profecía, porque tenemos que cumplir nuestro propósito. Ir al Shamaín, llegar al cielo. Proverbios, no lo voy a leer, pero Proverbios, hay un Proverbios que está muy bonito, que dice, dice tus obras Jehová y tus pensamientos se afirmarán, ¿no? Cuando encomendamos las obras a Dios, nuestros pensamientos se afirman. Y a veces creemos de que tenemos que tener un razonamiento mágico, un razonamiento especial, que tenemos que tener un conocimiento excelso de las profecías y de la Biblia y de todo para poder cumplir este propósito. Y vemos que es al revés. Porque así como nuestros pensamientos modifican nuestra mente, nuestros pensamientos modifican nuestras acciones también van a modificar nuestros pensamientos. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado también con las obras que hacemos. Y este proverbio lo afirma. Cuando encomendamos a Jehová nuestros pensamientos, Él afirmará nuestras obras, ¿no? Y cuando afirmamos nuestras obras en las manos de Dios, Él afirmará nuestros pensamientos. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros pensamientos estén afirmados en Jehová? Generalmente como cristianos pensamos al revés, ¿no? Pensamos y después hacemos. Pero Dios me dice también lo que haces va a reafirmar lo que pensás. Y ese también es un canal que Dios nos deja para saber cómo cumplir ese objetivo y poder llegar al cielo, para poder cumplir el propósito de nuestro nombre, que es llegar allá, llegar al cielo. Y por último, vemos de que Dios afirma todo esto y que Él nos da una promesa con respecto a todo esto para que la recordemos. Es una hermosa promesa, está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Es un versículo muy conocido también, pero más lindo leerlo, porque es una hermosa promesa. Creo que todos ansiamos llegar a este momento. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino igual que el que la recibe. Ninguno conoce el nombre que vamos a recibir. Por eso vemos que Dios no cambia. El propósito de los nombres originalmente desde Adán, y ya desde antes seguramente con sus ángeles, tenían un propósito. Cumplían un objetivo, cumplían una misión. Eso se fue desvirtuando por culpa del pecado hasta el día de hoy, hasta esto de que ni siquiera sabemos, y yo mismo busqué mi nombre hoy para saber qué significaba, para ver si estoy cumpliendo con ese objetivo. Pero no importa nuestro nombre literal hoy que nos pusieron nuestros padres, porque tampoco pensaron en eso. Pero pensamos en nuestro nombre espiritual. En la etimología de la palabra nombre en sí, que significa allá, propósito, objetivo, cielo. Juntando todas esas palabras, nos recuerdan que no nos desviemos, que no nos desvirtuemos, que no nos distraigamos como espectadores de lo que está pasando, sino que somos participantes, protagonistas de esta historia. Y que nuestro único objetivo es llegar al cielo. Ahí, cuando venzamos, cuando lleguemos, cuando cumplamos este objetivo, que espero que a partir de hoy no nos olvidemos más, vamos a recibir una piedrecita blanca con un nombre nuevo. No lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos que vamos a entrar dentro de una tribu, porque cada carácter, que es lo que nos va a llevar o no al cielo, nos identifican con el nombre de una tribu de Israel, ¿no? Y que cada puerta va a tener el nombre de una tribu y vamos a entrar por la puerta que caracteriza nuestra vida. Ese va a ser uno de los ejemplos de nuestro nombre y nuestro propósito. Pero a su vez, Dios nos va a dar un nombre nuevo, que es lo que realmente va a cumplir nuestro propósito en la eternidad. Porque también vamos a tener un objetivo y un propósito en la eternidad. Yo quiero conocer ese nombre, todavía no lo sé. Para conocerlo tengo que llegar a ese momento, tengo que vencer. Para vencer no tengo que desviarme ni distraerme de mi objetivo, que es llegar al cielo. No solamente yo, sino a todos los que me rodean, todos los que pueda conseguir, de la manera que sea, para que también reciban un nombre nuevo. Que Dios nos bendiga y que sea nuestro propósito, nuestro nombre a partir de hoy en nuestra vida. Amén. Amén, amén. Gracias, Hugo. Así que tenemos la visa para el cielo. Ahora hay que prepararse para ese viaje. Gracias. Un nombre maravilloso, el nombre de Jesús, su imagen en nosotros. Gracias, Hugo. Te voy a pedir que termines con una palabra de oración. Bueno, vamos a orar.
Padre Dios nuestro que estás en el cielo, sabemos que estás aquí entre nosotros también, te queremos agradecer mucho por eso. Te queremos agradecer como siempre por dejarnos tu palabra, por dejarnos tantos mensajes, Señor, para ayudarnos en este camino que no es nada fácil, pero sabemos que tomados de tu mano, tú nos prometiste que nos vas a acompañar y con eso tenemos la victoria asegurada. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer uso de esa victoria, a hacer uso de ese poder que tú nos quieres dar y para poder cumplir tu propósito en nuestra vida, para que podamos llegar al cielo, para que podamos llegar ahí a donde tú quieres, como desde el principio. No solamente nosotros, sino también que podamos llevar a todos los que podamos con nosotros, haciendo cumpliendo tu propósito en la vida, Señor. Gracias por todo lo que nos das, porque nos cuidas, nos proteges. Bendice a cada uno de los que estamos aquí de acuerdo a tu voluntad y ayúdanos a ver cuál es el propósito de nuestra vida aquí para llegar a conocer nuestro propósito allí contigo. Gracias, Señor Dios, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.